he decidido preparar esta presentación relatada para poder explicar en más detalle lo que en el papel o en la presentación en PowerPoint no aparece. Aparece en forma muy sintética lo que yo acá quiero desarrollar y ahondar un poco más en los conceptos. Voy a tratar de explicar una vez más algunos conceptos que ya vimos en las clases presenciales, como es el concepto de problema lineal estándar, el concepto de solución básica, y de allí voy a definir lo que se entiende por un problema lineal estándar canónico, las propiedades que este problema tiene y por qué es importante conocerlo, y a continuación describir lo que es la tabla canónica, que es una herramienta importante que vamos a utilizar para resolver problemas mediante el método simplex de programación lineal. Comencemos entonces con la forma estándar de un problema de programación lineal. Voy a utilizar la abreviación PPL para indicar precisamente problema de programación lineal. ¿Qué caracteriza un problema estándar? ¿Cuándo se dice que el problema está escrito en la forma estándar? Bueno, primeramente habría que decir que cuando hablamos de forma estándar de un PPL, nos referimos simplemente a una estructura matemática, mediante la cual se puede representar cualquier modelo de programación lineal. Ahora, yendo a la definición, podríamos decir que un PPL está escrito en la forma estándar si cumple tres condiciones. La primera, todas sus restricciones son igualdades o ecuaciones. La segunda, todos los coeficientes del lado derecho de las restricciones, lo que se llama también coeficiente de disponibilidad o demanda, son no negativos. Y tercera condición es que todas las variables presentes en el modelo también son no negativas. A continuación presento dos ejemplos, dos modelos, y la pregunta que podemos hacer, ¿están en forma estándar? Bueno, si recordamos la definición anterior, una de las condiciones establecía que todo modelo estándar debe tener como restricciones igualdades. Y en ambos problemas notamos que esa condición no se cumple, por lo tanto, ambos problemas no están en la forma estándar. Y así como estos problemas, existen muchos otros modelos, los que alcanzamos a ver, ¿cierto?, de las clases. Al parecer ninguno de ellos tenía la forma estándar. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿y será posible expresar estos modelos en la forma estándar? ¿De qué manera? Bueno, para explicar la transformación de un problema lineal a la forma estándar, les presento el modelo de tres variables de decisión con dos restricciones, ambas del tipo menor o igual, y obviamente un problema que no está en la forma estándar. ¿Cómo se convierte ese modelo a una forma estándar? Bueno, le he puesto al lado derecho de cada restricción una notación, R1 para la primera restricción, R2 para la segunda restricción, y voy a comenzar explicando cómo se transformaría la restricción R1 en igualdad. Bueno, esto se hace sumando al primer miembro de la desigualdad, o sea, a la izquierda, sumando a la izquierda, una cantidad no negativa que se llama variable de holgura. Si llamamos h1 o h1 a esta variable, la restricción R1 sería equivalente a menos 3x1 más 4x2 más 5x3 más h1 igual 12. Para convertir la restricción R2 en una igualdad, se procede de manera similar, y para ello se debe sumar al primer miembro de la restricción otra vez una variable de holgura, pero distinta a h1, y en tal caso la desigualdad R2 sería equivalente a la igualdad 5x1 menos 6x2 más 4x3 más h2 igual 17. De este modo, las restricciones originales, que eran desigualdades,
se han convertido en igualdades. Pero queda por responder la pregunta, ¿qué son las variables de holgura? En primer lugar, tendríamos que decir que las variables de holgura no son variables de decisión. Es decir, no influyen en la función objetivo. No tienen efecto directo en la función objetivo. Y por esa razón no aparecen en los modelos originales. ¿Pero qué representan? En la mayoría de los casos representan la cantidad de recurso ocioso o recurso no utilizado en la realización de un plan óptimo. Por ejemplo, una variable de holgura H1 podría representar la cantidad de materia prima A que no se utiliza, mientras que H2 podría representar la cantidad de materia prima B que no se utiliza. Bueno, al escribir las restricciones R1 y R2 como igualdades y considerando que las variables de holgura H1 y H2 no aportan, no contribuyen en el objetivo, el modelo estándar sería el que aparece al lado derecho de esta presentación. Como pueden observar, en la función objetivo H1 y H2 tienen coeficiente nulo, lo que es coherente con lo que se acaba de explicar, que no contribuyen en el valor de la función objetivo. Y además ustedes pueden notar que las restricciones del modelo, ambas variables de holgura aparecen. En la primera restricción aparece H2 con coeficiente 0, y la restricción 2, la variable de holgura H1 tiene coeficiente técnico 0. Notemos que cada vez que se transforma un modelo lineal a uno estándar, aumenta la dimensión del problema. Originalmente teníamos 3 variables de decisión y ahora tenemos 5 variables. Bueno, este es un primer ejemplo donde se explica cómo se efectúa el proceso de transformación de un modelo lineal no estándar en uno estándar. Escrito el modelo en la forma estándar, ahora también se le puede dar una representación matricial. ¿De qué modo? Bueno, primeramente, como están apreciando ahí en la diapositiva, luego de z igual aparece un vector transpuesto, y ese vector transpuesto contiene los coeficientes de costo de la función objetivo, o sea, 1, 2, 3, 0, 0, y ese vector se llama vector de costos transpuestos, que está multiplicado por otro vector de 5 componentes, x1, x2, x3, h1, h2, que es el vector de variables. Como ustedes recordarán, ¿cierto? La multiplicación entre vectores tiene sentido si la dimensión del primer vector es tal que el número de columnas del primer vector es igual al número de filas del segundo vector, para que ustedes vean cómo es coherente esa representación con la expresión original de z. Respecto de las restricciones, que en el modelo estándar corresponden a dos ecuaciones, en la forma matricial se representa mediante la multiplicación de una matriz, que en este caso es una matriz de 2 por 5, cuyos coeficientes son los coeficientes que aparecen en las restricciones del modelo estándar, multiplicado por el vector de variables de decisión, y todo es igual a un vector que se llama vector del lado derecho, o vector de demanda o disponibilidad, que contiene como componentes los coeficientes que aparecen en las restricciones del modelo estándar. Finalmente aparece una anotación al pie de la diapositiva que indica que todas las variables que participan en el modelo son no negativas. Veamos un segundo ejemplo. Este ejemplo incluye, como novedad, digamos, respecto al ejemplo anterior, una restricción R1 que es del tipo mayor o igual, y también una restricción R3 mayor o igual. Por lo tanto, aquí veremos cómo se convierte una restricción mayor o igual en igualdad. Expliquemos. La restricción R1 se puede transformar en una igualdad si restamos al primer miembro de la restricción, o sea, del lado izquierdo, una cantidad no negativa llamada variable de exceso. Ojo, no es variable de holgura, es variable de exceso. Y la vamos a llamar en este caso E1. La restricción R2, que es del tipo menor o igual,
Nosotros ya sabemos cómo se transforma en una igualdad agregando una variable de holgura, que vamos a llamar h. Finalmente, la tercera restricción, R sub 3, como es del tipo mayor o igual, similar a la primera restricción, se convierte en igualdad restando al primer miembro otra variable de exceso, que para diferenciarla de la primera, E1, la vamos a llamar E sub 2. Si hacemos todo eso, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cómo va a quedar expresado el modelo? En la diapositiva que estamos viendo ahora, en el lado derecho aparece el modelo escrito de la forma estándar. Y antes de explicar con más detalle ese modelo, es bueno responder la pregunta, ¿qué son las variables de exceso? Ya teníamos alguna idea de lo que eran las variables de holgura. ¿Qué podemos decir acerca de las variables de exceso? ¿Qué representan? En primer lugar, las variables de exceso poseen características similares a las variables de holgura, pero no representan lo mismo. Por lo tanto, no hay que confundir variable de holgura con variable de exceso. En muchos casos, la variable de exceso representa la cantidad que excede o supera a un valor mínimo exigido. Por ejemplo, si en algún modelo hay una restricción de demanda mínima, ¿cierto?, donde se exige producir a lo menos, 50 unidades de un producto, y se producen 80 unidades del producto, el excedente respecto del mínimo 50 es la diferencia, 80 menos 50, 30. Ese 30 correspondería entonces al exceso. Eso es lo que representa entonces, para ese ejemplo, una variable de exceso. Es bueno también mencionar que las variables de exceso no son variables de decisión, como las variables de holgura, no son de decisión, y no tienen ningún efecto directo en la función objetivo. Por esa razón, ahora otra vez viendo el modelo del lado derecho, notamos que la función objetivo, las variables de exceso E1 y E2 tienen coeficiente nulo, igual como la variable de holgura h. Y así tenemos entonces la forma estándar del modelo antes planteado. Como tarea acá les dejo para que ustedes escriban el modelo estándar en la forma matricial, tomando como base el ejemplo anterior. Hasta acá tenemos la definición de problema lineal estándar. Tenemos dos ejemplos desarrollados. Obviamente habría muchas otras situaciones que acá no se explican, ¿cierto? Pero en base a lo anterior podemos decir que el modelo de programación lineal estándar tiene una estructura particular que en forma matricial es la siguiente. Minimizar z igual vector de costos transpuesto multiplicado por un vector de variables sujeto a un sistema de ecuaciones a por x igual b, donde el vector de variables es no negativo y el vector de disponibilidad o demanda también lo es no negativo. A es una matriz de orden m por n y x es un vector de variables o de n incógnitas, un vector de n variables o de n incógnitas. Y en lo que sigue, cada vez que use las letras P mayúscula, L mayúscula, E mayúscula, eso será para referirme en forma abreviada a problema lineal estándar. Es bueno hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Como todos los modelos de programación lineal se pueden expresar en forma estándar, entonces es muy fácil estudiar todos los problemas de programación lineal considerando una estructura única. En segundo lugar, lo anterior permite extender algunos conceptos vistos en el caso bidimensional, ¿cierto? Cuando resolvíamos o formulábamos modelos en dos variables, podemos hacer una extensión al caso n-dimensional. Y en tercer lugar, dado que tenemos conocimiento acerca de los sistemas de ecuaciones lineales, ese conocimiento también nos permitirá caracterizar el tipo de soluciones que son de interés al resolver problemas de programación lineal en más de dos variables. Ya que hablamos de resolver un modelo de programación lineal estándar, la pregunta que podríamos hacernos es ¿qué significa resolver un problema de programación lineal estándar?
Y ello requiere entonces de algunas definiciones, como la siguiente. Por ejemplo, la definición de solución factible de un problema lineal estándar. ¿Qué es lo que es una solución factible de un problema PLE, o sea, problema lineal estándar? Bueno, ya que estamos considerando un modelo en n variables, tendríamos que decir que una solución factible de un PLE es un vector o combinación de valores de n variables que cumple con dos condiciones. Primera, es solución de un sistema de ecuaciones a por x igual b. Y segunda, condición es que todas las componentes de este vector son mayores o iguales que cero. Eso es lo que caracteriza a una solución factible de un problema lineal estándar. Doy un ejemplo, que al parecer es el ejemplo 1 que consideramos en diapositivas anteriores y que fue estandarizado. Dado ese modelo estándar, una solución factible es la siguiente: x1 igual 0, x2 igual 3, x3 igual 0, h1 igual 0, h2 igual 35. Lo que ustedes pueden corroborar, ¿cierto?, haciendo el reemplazo de estos valores en el sistema de ecuaciones y también teniendo presente que cada una de estas variables toma valores no negativos. Por lo tanto, ese vector o esa combinación de valores de las variables es bien una solución factible. Pero al resolver un problema de programación lineal, ¿qué nos interesa resolver? ¿Qué nos interesa encontrar? ¿Bastará con una solución factible? Veremos que necesitamos una solución más estricta, más exigente. Tal como vimos en el caso bidimensional, los problemas en dos variables, si ustedes recuerdan, tenían regiones factibles, que eran regiones del plano, R2. En el caso n-dimensional también podemos definir la región factible de un problema lineal estándar. ¿Y cómo lo definimos? Como el conjunto de todas las soluciones factibles del problema lineal estándar. O sea, la región factible de un problema lineal estándar en n variables es un conjunto de vectores, que son soluciones factibles del PLE. Es decir, que cumplen las dos condiciones dadas en la definición anterior. Es bueno notar que la región factible de un PLE con 4 o más variables no se puede representar gráficamente, ¿cierto? Necesitaríamos 4 dimensiones para poder graficar. Ustedes saben que nosotros estamos limitados a trabajar con 3 dimensiones. En consecuencia, ningún PLE de 4 o más variables se puede resolver gráficamente. Así que no vamos a tener que recurrir a un sistema 4-dimensional o n-dimensional para poder resolver un problema. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué tipo de soluciones es las que nos interesa encontrar a la hora de resolver un problema lineal estándar? Y eso nos lleva a la definición de solución óptima del problema PLE. Se llama solución óptima del PLE, problema lineal estándar, a la mejor de todas las soluciones factibles del problema lineal estándar. Esto es, una solución óptima es una solución factible del PLE que en el caso de un problema de mínimo produce el menor valor de todos los valores de la función objetivo. La pregunta que surge de manera natural es ¿cómo se obtiene la solución óptima del PLE? La respuesta a esta pregunta la entrega el teorema fundamental de la programación lineal. Aquí yo no voy a teorizar, simplemente voy a decir que en términos muy simples, este teorema indica que si el PLE tiene una solución óptima, entonces ella debe ser una solución básica factible. Noten lo que dice este teorema. Que si un problema lineal estándar, voy a usar otras palabras, tiene región factible, y en esa región factible puedo encontrar la mejor solución, entonces esa mejor solución debe ser una solución básica factible. ¿Qué es lo que es una solución básica factible?
Recuerden ustedes que vimos el concepto de solución básica de un sistema de ecuaciones. Pero, ¿qué es lo que es una solución básica factible? Como veremos, este concepto está relacionado con el concepto de solución básica de un sistema de ecuaciones lineales y que además contiene otra propiedad, o satisface o verifica otra propiedad. Definámosla. ¿Cómo se define una solución básica factible de un problema lineal estándar? Bueno, en lo que sigue voy a utilizar la notación, la abreviación S.B.F. para indicar solución básica factible. Entonces, se llama solución básica factible del problema PLE a toda solución básica del sistema de ecuaciones lineales A por X igual B. Pero que además cumple la condición de que sus componentes son todas mayores o iguales a cero. De manera formal, una solución básica es un vector particionado, como aparece allí en la diapositiva, ¿cierto? Hay una parte que es el vector x sub b, que se denomina vector básico, y otra parte es el vector x sub n, llamado vector no básico, en donde el vector básico xb es el producto de la inversa b a la menos 1 por el vector b, y todas las componentes son no negativas, mientras que el vector x sub n, llamado vector no básico, es el vector nulo. La matriz B que aparece en la expresión de x sub b se llama matriz básica y es una matriz cuadrada de orden m por m e invertible, es decir, con determinante distinto de 0. Nosotros vimos la definición de solución básica y la presentamos también en términos vectoriales. Por lo tanto, ustedes ya conocen cómo se pueden obtener esas soluciones básicas de un sistema de ecuaciones. Nosotros vamos a ver después la forma de ir obteniendo esas soluciones básicas factibles, pero para un problema lineal estándar. Ejemplo. Aquí doy un ejemplo de un modelo de mínimo con 6 variables y 3 restricciones. Como es un problema estándar, las 3 restricciones son igualdades. Y la pregunta es, ¿cuál podría ser una solución básica factible de este problema? Bueno, en primer lugar, dado que el sistema tiene 3 restricciones y 6 incógnitas, la matriz de coeficientes del sistema es una matriz de 3 por 6, y al suponer que esa matriz es de rango 3, entonces toda solución básica de ese sistema debería tener un vector básico de 3 por 1. O sea, deberían haber 3 variables básicas. Y por lo tanto 3 variables no básicas. A continuación presento una solución básica factible. La que indica que x1 y x2 son iguales a 0, x3 igual a 6, x4 igual a 4, x5 igual a 10 y x6 igual a 0. Y en forma vectorial, el vector básico está compuesto por las variables x3, x4 y x5, con valores 6, 4 y 10, y el vector no básico con las variables x1, x2 y x6, todos iguales a 0. Y la matriz básica está formada por las columnas asociadas a las variables básicas, o sea, la tercera, la cuarta y la quinta. Como ven, una matriz cuadrada de 3 por 3, y incluso pueden, ¿cierto?, verificar que su determinante es distinto de 0. Antes había mencionado al teorema fundamental de la programación lineal y decía que daba respuesta a la pregunta ¿y cómo podemos obtener una solución óptima de un problema lineal? Volvamos a referirnos a este teorema. En primer lugar, el teorema establece, entre otras cosas, lo siguiente. Si el problema lineal estándar tiene solución óptima, entonces una de las soluciones básicas factibles del problema lineal estándar debe ser óptima. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, si sospechamos o tenemos la seguridad de que el problema lineal estándar tiene una solución óptima finita, la mejor de todas, entonces nuestra búsqueda se debe centrar en
la búsqueda de una solución básica factible. O sea, no tenemos que andar a tientas buscando cuál será la solución, sino que tenemos que enfocarnos solo en las soluciones básicas factibles. Desde el punto de vista práctico, el resultado anterior nos simplifica la tarea de buscar el óptimo. ¿Por qué? Porque el número de soluciones básicas factibles de un problema lineal estándar es finito. Más aún, este número es n sobre m, como aparece allí en la diapositiva. Pero veamos ahora un concepto nuevo. Nuevo, porque esto no lo hemos tocado o no lo tocamos en clases, pero sí hay una presentación que yo les envié donde explico de qué trata este problema lineal canónico. Bueno, en la sección anterior conocimos la estructura que tiene un problema lineal estándar y el papel fundamental de las soluciones básicas factibles en la resolución de un problema lineal estándar. Volvamos a considerar nuevamente un problema lineal estándar, como el que aparece allí en la diapositiva. O sea, en la forma matricial. Pregunta: ¿cómo podemos estar seguros si el modelo tiene región factible? Veamos un ejemplo. Este ejemplo es diferente a los anteriores, ¿cierto? Es un problema lineal estándar, tiene 4 variables y, como se dijo anteriormente, no podemos resolverlo gráficamente. Por lo tanto, si alguien lo quiere intentar, por favor, no lo haga. Necesitaríamos un sistema en 4 dimensiones. Imposible resolverlo. Le hago la siguiente pregunta. ¿Podría usted determinar la solución óptima de este problema con los conocimientos adquiridos hasta este momento? Con lo que hemos visto en esta presentación. ¿Tiene este problema región factible? O sea, al menos una solución factible. No estoy diciendo solución básica factible. ¿Tiene al menos una solución factible? Bueno, el procedimiento más sencillo, que podríamos decir es que el procedimiento carretero, consistiría en obtener todas las soluciones básicas factibles. ¿Cuántas existen como máximo? 4 sobre 2, es decir, a lo más 6 soluciones básicas factibles, en caso de existir. Y una vez que determináramos todas, entre paréntesis, si es que existen, de ellas tendríamos que elegir la que produzca el menor valor de la función objetivo. Y de ese modo obtendríamos la solución óptima del problema. Obviamente este no es el mejor procedimiento porque es cosa de imaginar un problema que tuviera 10 variables, 5 restricciones y ya el trabajo manual o carretero es muy engorroso y no es recomendable. Dejo planteado esta pregunta y este problema para pasar a continuación a la definición del problema lineal canónico y luego retomar lo que queda planteado en el caso anterior. ¿Qué es lo que es un problema lineal canónico? Bueno, para definir un problema lineal canónico necesitamos tener un problema lineal estándar. Por lo tanto, un problema lineal canónico es un caso particular de un problema estándar. ¿Y cuándo este problema estándar se dice canónico? Cuando la matriz de coeficientes, que hasta ahora lo suponemos de orden m por n, contiene a todas las columnas de la matriz idéntica I de orden m por m, sin importar en qué orden aparezcan. Repito, un problema canónico es un problema estándar que tiene la particularidad de que la matriz de coeficientes mayúscula contiene a todas las columnas de la matriz idéntica I de orden m por m, sin importar en qué orden aparezca. Para explicar un poco más esta idea, veamos el siguiente ejemplo. De hecho, doy un modelo de programación lineal estándar con 4 variables y 2 restricciones de igualdad. Y la pregunta ¿es canónico? ¿De qué depende que ese problema sea o no canónico? De la matriz A. Por lo tanto, identifiquemos la matriz A.
La matriz A está formada por los coeficientes de todas las variables en el sistema de ecuaciones. 1, 3, 1, 2, 1, 0 y 0 menos 1. Pregunta. ¿Observan ustedes allí las dos columnas de la matriz idéntica de 2 por 2? Está la columna 1, 0. Pero no está la columna 0, 1. Está la columna 0 menos 1, pero no la 0, 1. Por lo tanto, la matriz A no incluye a todas las columnas de la matriz idéntica y en consecuencia este modelo no es un modelo de programación lineal canónico. Pero, ¿por qué nos interesan los problemas lineales canónicos? La respuesta es porque tienen una importante propiedad. Y por eso lo planteo allí y lo presento en negrita. Todo problema lineal canónico tiene región factible. Y por lo tanto tiene soluciones básicas factibles. O sea, los problemas lineales canónicos tienen soluciones factibles. Y por teorema fundamental de la programación lineal, tienen también soluciones básicas factibles. ¿Y qué hemos dicho acerca de las soluciones básicas factibles? Que son las mejores soluciones, y que en el caso de que un problema tenga solución óptima, allí debemos encontrarla. Por lo tanto, los problemas lineales canónicos nos facilitan el trabajo en la resolución de un problema lineal estándar. Pero hagamos la otra pregunta. ¿Qué sucede si un problema lineal estándar no es canónico? Como el del ejemplo anterior. Bueno, en tal caso, no podemos decir a priori si el problema es factible. Esto es, el problema podría no tener región factible. O, que es lo mismo, región factible vacía. Dejo de tarea que ustedes resuelvan el siguiente problema lineal estándar no canónico usando el software Lindo 6.1 que ustedes ya manejan. Escriban ahí el problema, hagan correr el software y vean qué pasa con la solución. ¿Tiene solución? ¿Cuál es la solución óptima? Obsérvenlo. Ahora bien, hasta acá hemos visto problema lineal estándar, diferentes tipos de soluciones, problema canónico. Pero ahora viene un concepto que va de la mano, podríamos decir, con los problemas canónicos. Y también de la mano con las soluciones básicas factibles. Este concepto se llama tabla canónica. Antes de dar una definición y caracterización de este concepto, voy a volver a considerar un modelo que ya en diapositivas anteriores se presentó, que es un problema lineal canónico con 3 restricciones y 6 variables. Pero ahora me voy a interesar en estudiarlo con mayor profundidad. En este modelo se destaca, ¿cierto?, la matriz A de coeficientes que ustedes pueden apreciar, la matriz obtenida de las 3 restricciones de igualdad. Y observamos primeramente que las columnas de la matriz idéntica se encuentran precisamente en la cuarta y quinta y sexta columna de A. Y esas columnas, la cuarta, la quinta y la sexta, corresponden a las variables x4, x5 y x6. ¿Y de qué nos puede servir eso? El identificar variables con columnas unitarias de la matriz idéntica. Nos sirve en gran medida. ¿Por qué? Porque podemos construir una solución básica factible. O sea, solución básica factible con las columnas, con las variables correspondientes a las columnas unitarias de la matriz idéntica. En este caso, podemos formar el vector xb con componente x4, x5, x6 y por lo tanto valores 10, 4 y 6. ¿Cuáles serían las variables no básicas? Las variables restantes, x1, x2 y x3 con valor nulo. ¿Cuál sería la matriz básica? La matriz formada por las columnas 4, 5 y 6 de la matriz A, o sea, la matriz idéntica.
Esta solución que se acaba de presentar también se puede obtener en términos escalares al hacer igual a 0 en el sistema de ecuaciones, las variables x1, x2, x3 y luego despejar x4, x5, x6. ¿Qué valor objetivo produce esta solución? ¿Cómo obtenemos ese valor objetivo? Bueno, simplemente reemplazando los valores de las variables en la expresión de z, que en este caso nos da un valor 0. Hasta acá podríamos decir no hay nada nuevo, esto ya lo conocemos, sabemos cómo determinar soluciones básicas factibles, sabemos cómo evaluar la función objetivo, sabemos cómo identificar un problema canónico. Pero ¿qué tiene que ver esto con tabla canónica? Bueno, me parece oportuno hacer un pequeño resumen antes de dar una definición de tabla canónica, presentar sus características y mostrar su relación con solución básica factible y problemas canónicos. Todos los problemas lineales son factibles. Perdón, todos los problemas lineales canónicos son factibles. Aquí me faltó la palabra canónicos. Todos los problemas canónicos tienen al menos una solución básica factible. Dado un problema lineal canónico, siempre, noten, siempre se puede obtener una solución básica considerando como variables básicas aquellas que están relacionadas con las columnas de la matriz idéntica. Y en este caso la matriz básica está formada por las columnas unitarias de la matriz idéntica, como en el ejemplo anterior. Por otra parte, si un problema no es canónico, no podemos decir a priori si el problema es factible. Ahora vayamos a explicar de qué trata esto de la tabla canónica. ¿Qué es una tabla canónica? Bueno, acá yo destaco 6 características. La primera, es un arreglo rectangular, o sea, una tabla, que tiene filas y columnas, que entrega toda la información relacionada con una solución básica factible de un problema lineal canónico. Bien, ahí está la conexión, ¿eh? Tabla canónica, solución básica factible, problema lineal canónico. Segundo, en esa tabla podemos identificar qué variables son básicas y además conocer los valores que éstas tienen. En esa tabla podemos ver, observar el valor de la función objetivo correspondiente a la solución básica factible. Cuarto, en la tabla canónica aparecen en una fila los coeficientes del costo de la función objetivo del modelo estándar. Quinto, en la tabla se incluyen coeficientes que se llaman costos reducidos, que son claves en la determinación de si la solución es óptima o no, como se ve posteriormente en el método simplex. Y finalmente, conocida una solución básica factible, siempre es posible a partir de ella construir la tabla canónica asociada. Como ven, hay mucha conexión o relación entre tabla canónica, problema canónico y solución básica. Aquí les muestro la estructura general de la tabla canónica. Tiene varias líneas, varias filas, varias columnas, podríamos decir secciones. Ustedes pueden ver que en la primera fila aparece un C sub J. C sub J es para indicar el coeficiente de costo de la función objetivo. Bajo C sub J hay dos columnas, una C sub B y otra X sub B. A esas dos columnas están relacionadas con la solución básica o con la parte básica de la solución, como se explicará en la siguiente diapositiva. En la columna C sub B se indican los costos o los coeficientes de costo de las variables básicas. En la columna XB van las variables básicas. Luego, bajo cada una de las variables, x1, x2, x3, x4, x5, x6, como aparecen aquí en la tabla, se anotan los coeficientes del sistema de ecuaciones, o dicho de otro modo, los elementos de la matriz de coeficientes a mayúscula. Luego aparece una columna B barra con una barra superior
que es el vector solución, donde se indican los valores que tienen las variables básicas. Aparece también, ¿cierto?, un recuadro, ¿no?, que dice z igual, que es para indicar el valor de la función objetivo correspondiente a esa solución. Y las dos últimas filas se refieren a cantidades z sub j, que se calculan una vez que se conoce el vector c sub b, y cada zj es un número real que se obtiene multiplicando la columna c sub b por cada una de las columnas bajo x1, bajo x2, bajo x3, bajo x4, bajo x5, bajo x6. O sea, van a haber tantos coeficientes como variables. Habrá un z1 que se anotará bajo x1, habrá un z2, z3, z4, z5, z6. Y la última fila, c sub j con una barra superior, corresponde a los coeficientes de costos reducidos, que también se calculan de una forma que se explica más adelante. Precisamente, en esta diapositiva se explica cómo se completa la tabla canónica para una solución básica, en particular para la anterior, y se dan todos los detalles, cómo llenar la fila con los coeficientes de costo, C sub J, la columna correspondiente a Q sub B, la columna correspondiente a C sub B, la columna B super barra, la matriz A, los elementos de la matriz de coeficientes, y otra vez las cantidades ZJ, cómo se calculan, ahí se da la fórmula, y finalmente los costos reducidos, según una fórmula. Las características principales de la tabla canónica. Estas características se tienen que cumplir siempre. Y son muy importantes porque, como yo les envié un material, un apunte sobre el algoritmo simplex y un apunte de resolución de ejercicios mediante el algoritmo simplex a través de tablas canónicas. Entonces es importante, primero, reconocer que cada tabla nos entrega una solución básica factible. Esto significa que en la tabla se distingue qué variables son básicas y cuáles son no básicas. Con solo mirar la tabla, deberíamos poder conocer los valores de estas variables básicas y el valor de la función objetivo. Segundo, las columnas correspondientes a las variables básicas son las columnas unitarias de la matriz de identidad. O sea, no pueden haber columnas que no sean unitarias bajo las variables básicas. Otro punto importante es que cuando uno intersecta la fila donde está una variable básica y su columna, siempre debe encontrar como resultado de esa intersección un 1. No puede haber otro número. Tiene que haber un 1 en esa intersección. Cuarto, los valores de las variables básicas aparecen en la columna B super barra. O sea, si una variable básica vale 10, entonces bajo el vector B barra y frente a la variable aparecerá un valor 10. Si otra variable básica tiene un valor 6, bajo el vector XB, el B barra, y en la fila correspondiente a esa variable aparecerá un 6 y así sucesivamente. Finalmente, los costos reducidos, C sub J barra, que en una tabla canónica aparecen en la última fila, estos costos son nulos, son iguales a 0, siempre son iguales a 0 para las variables básicas. Y eso es todo lo que tenía que explicar, detallar en relación a problema estándar, solución básica, factible de un problema lineal estándar, problema lineal canónico y tabla canónica.